Cocinar a presión en casa se limita al uso de la olla de presión, que reduce los tiempos y el consumo de energía. Pero a pesar de las importantes ventajas, cocinar a presión tiene algunos inconvenientes. Todos los procesos de cocina que involucren aporte de calor son aplicaciones de la termólisis, que es la descomposición química irreversible de cualquier molécula de alimento sometida a suficiente temperatura, y que la separa en al menos otras dos más simples. Con cada 5 grados centígrados de incremento de la temperatura, la velocidad de esta reacción se duplica, según la ecuación de Arrhenius. Entonces, para todos los procesos de cocción el calor se aporta en dos fases. La primera es el calentamiento sensible, que dura hasta que se alcanza la temperatura de ebullición, y la segunda la ebullición o vaporización en sí misma. En todos los procesos de cocción el calentamiento sensible casi no depende de la presión, y no se analiza aquí. Cocción propiamente dicha. Hervir alimentos en agua aportando calor a la olla que los contiene. En la cocción las ollas no se tapan. Estofado, idéntico a la cocción y suele ser a fuego lento, salvo que las ollas sí se tapan. El volumen de líquido inicial en los estofados es mucho menor que en los cocidos. Guiso, idéntico a la cocción y suele ser a fuego lento pero en medios semigrasos, y la olla puede o no estar tapada. Reducción, espesamiento de caldos o salsas generalmente, mediante hervor a fuego intenso y la olla sin tapar. Freír, es la cocción seca del alimento en grasa o aceite a temperaturas de entre 150 y 180 grados centígrados. No es a presión, y tapar solo se usa para evitar salpicaduras. Y ahora veamos el tema presión. Cuando en los procesos de cocción las ollas no están cerradas o tapadas, la presión ambiental es la misma que sobre la superficie del líquido hirviendo, así que en este caso hablar de presión no tiene sentido. Cubrir las ollas con tapas que no hacen un cierre hermético dificulta que el vapor generado por el hervor se escape de la olla. Entonces, cuanto más pesada la tapa, o mejor se ajuste a la boca de la olla, o ambas, más le costará al vapor escapar, aumentando la presión del vapor para conseguir fugarse. El aumento de la presión, por efecto de tapar la olla, tiene como consecuencia directa un aumento de la temperatura por encima de los 100 grados centígrados en el líquido hirviendo. Hay que recordar que el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, y que aumentando la cantidad de calor que le aportemos, la temperatura del agua nunca subirá de esos 100 grados, así que lo único que conseguiremos será evaporar más cantidad de agua en menos tiempo. Por otro lado, guisar o estofar tapando la olla disminuye esa tasa de vaporización, y así se retienen gran parte de los sabores y aromas de los alimentos. Y esto, junto con la reducción en los tiempos y en el consumo de energía, constituye una importante ventaja. La cocción, mediante la termólisis, hace las veces de una predigestión que descompone moléculas muy complejas de los alimentos, adecuándolas hacia una más fácil digestión y absorción de los mismos. Cocinar, a lo largo de los últimos miles de años, propiciando una más fácil digestión y absorción de los alimentos, ha tenido algunas consecuencias en los humanos, como la retracción de la mandíbula inferior, o que los intestinos se hayan venido acortando progresivamente. El grado de adecuación alcanzado depende de las temperaturas y los tiempos de cocción de los alimentos. Por ejemplo, se necesitan temperaturas superiores a los 90 grados para cocinar la mayoría de vegetales en un tiempo razonable. Entonces, la cocción sin tapar la olla, o sin olla de presión, en ciudades por encima de los 3.000 metros de altitud será prácticamente ineficaz. Pero dado que la inmensa mayoría de los asentamientos humanos se encuentran a nivel del mar o apenas por encima, la temperatura máxima alcanzada por los procesos domésticos de cocción al aire solo podrá llegar como mucho a esos 100 grados centígrados. La temperatura de cocción sin tapa disminuye según aumenta la altura sobre el nivel del mar, MSNM, según el siguiente gráfico. Esto es una importante desventaja, puesto que a mayor altura más se alargan los tiempos de cocción y los consumos de energía. Resumiendo, al disminuir la presión baja la temperatura de ebullición, aumentando a la vez los tiempos de cocción y consumo de energía. Si aumenta la presión subirá la temperatura, disminuyendo los tiempos de cocción ahorrando energía. Las consideraciones energéticas deberían prevalecer ante la oscura sombra del irrefrenable calentamiento global. Cada ciudadano debería exigirse acostumbrarse al proceso de cocción más ecológicamente responsable, y dos de ellos, estofar y guisar, ideales para las ollas de presión, deberían ser los favoritos. Las ollas de presión domésticas hacen que los procesos de cocción puedan aumentar de 100 hasta como mucho 120 grados centígrados,
precisamente subiendo la presión en su interior. Este incremento en la temperatura es el responsable de sus tiempos más cortos de cocción y de mucho menos líquido vaporizado, lo que ocasiona menor consumo de energía y menos emisiones a la atmósfera. Como estas ollas se diseñan para que la presión interna no supere una atmósfera, la temperatura no será mayor de los 120 grados. El caramelizado o dorado superficial de las carnes, lo que se conoce como reacción de Maillard, y que en las series de MasterChef llaman sellado de la carne, no se puede conseguir dentro de las ollas de presión, puesto que esta reacción suele ocurrir a temperaturas mayores que esos 120 grados. Para poner en contexto, una atmósfera es la mitad de la presión de la rueda de un vehículo. La pasteurización, o pasteurización, es el tratamiento con calor mayormente de alimentos líquidos como leche, zumos, sopas, etc., hasta que alcancen una temperatura, durante un tiempo específico, que elimine o desactive patógenos como bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc., presentes de forma natural en esos alimentos. Debido a las temperaturas alcanzadas, generalmente por debajo del punto de ebullición del agua, la gran mayoría de los patógenos se destruyen o desactivan. El tiempo y la temperatura de tratamiento para cada alimento se determinan estadísticamente en función del tipo y cantidad de los patógenos que deben desactivarse. La pasteurización rara vez persigue eliminar la totalidad de los patógenos presentes en el alimento, y sí llevarlos a un nivel estable controlable mediante otros posteriores tratamientos como la refrigeración. Un tratamiento por temperatura durante los largos periodos que requeriría el 100% de exterminio de patógenos, al final desnaturalizaría también al propio alimento. La leche, por ejemplo, se pasteurizaba a no más de 63 grados, a presión atmosférica y por 30 minutos, en el proceso más primitivo conocido como VAT. Temperaturas superiores degradan ciertos atributos químicos y físicos de la leche. Además, las micelas de la caseína en la leche sufrirían una coagulación irreversible si se alcanzara el punto de ebullición, y la leche se cuajaría. Dos procesos más modernos van por encima de la presión atmosférica pero reduciendo los tiempos. El HTST es a 72 grados por 15 segundos, y el UHT es a 138 grados por 2 segundos. Un importante aspecto de la pasteurización es el retorno del alimento a la temperatura ambiente o de almacenamiento, o en otras palabras, reducir en lo posible el tiempo de exposición de la leche a las altas temperaturas, pues ello minimiza que se siga degradando. Por ejemplo, algunos procesos de pasteurización de la leche destruyen sus vitaminas A y B naturales. Luego, a esa leche pasteurizada se le restituyen artificialmente esas vitaminas y se las comercializa como enriquecidas. La destrucción de esas vitaminas por la temperatura no es algo inherente a la leche en sí, o la pérdida de vitamina C y caroteno en los zumos, por citar unos pocos, sino a la estabilidad térmica de las moléculas de las propias vitaminas. Entonces, ya sea que se encuentren presentes en la leche, zumos o cremas, cuando estos sean pasteurizados esos nutrientes se destruirán. La pasteurización es el caso particular de los procesos de cocción, o termólisis, útil para entender que el tratamiento con calor de los alimentos elimina tanto patógenos indeseados como otros microorganismos vivos necesitados por el organismo que los consume, además de desnaturalizar compuestos propios del alimento como vitaminas, proteínas, etc. Los prebióticos son los componentes no digeribles de la comida, a los que las cepas de flora o microbiota intestinal modifican su composición y actividad, contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar del anfitrión. Según la OMS, los probióticos son microorganismos vivos que promueven beneficios en la salud del organismo anfitrión, cuando se encuentran en cantidades y variedades adecuadas para influir su flora intestinal. Se adquieren con la ingesta de los alimentos y medran adheridos a la mucosa intestinal, aunque una gran cantidad se pierde con las evacuaciones. En nuestra época, además de perderse con las evacuaciones, también se destruyen por el uso de antibióticos, antiparasitantes, antimicóticos y por la alteración del pH causada por medicamentos o el tipo de alimentación. En lejanas épocas anteriores esas pérdidas apenas tendrían importancia, debido a que cada nueva ingesta sería una fuente de restitución. El estudio de las interacciones entre prebióticos y probióticos durante la digestión, ha conducido al cambio de paradigma de considerar el aparato digestivo no como el mecanismo que digiere y absorbe los alimentos, sino como el aparato, en el sentido más literal, el biodigestor que suministra la agitación, la temperatura y los reactivos como ácido clorhídrico, bilis, enzimas pancreáticas, etc.,
que establece las condiciones óptimas para que los probióticos digieran los prebióticos e interactúen con el resto de moléculas del alimento, para que el anfitrión pueda luego absorberlas. Antes de la civilización, el ser humano adquiría, de forma natural, junto con las carnes, frutas, verduras, agua y demás alimentos los probióticos que necesitaba para la digestión. Nada se lavaba, nada se cocinaba y nada estaba contaminado de biocidas, que también aniquilan los probióticos. Pero en la actualidad los detergentes, el cocinado, los biocidas, los transgénicos y muchos factores más impiden que los alimentos lleguen a nosotros con una carga adecuada en variedad y cantidad de probióticos, a la vez que hemos deteriorado la calidad de los prebióticos. Es indiscutible que los procesos de cocinado de alimentos por temperatura aquí analizados afectan negativamente tanto a los prebióticos como a los probióticos, y esto junto al mencionado acortamiento intestinal, debería obligar a considerar compensar en las dietas la merma o carencia de esos probióticos y prebióticos crudos. Junto con una adecuada cantidad de agua los alimentos se ponen en la olla de presión, se cierra la tapa y se aplica calor, y contrariamente a lo que podría pensarse el agua nunca llegará a hervir dentro. Así es, el agua jamás llegará a hervir dentro de una olla a presión siempre que se haga un uso correcto de ella. Por seguridad elemental, nunca se debe intentar abrir la olla mientras todavía mantenga presión, y tampoco debe forzarse a enfriar la olla aún caliente mojándola por fuera. La revolución industrial, de la mano de la máquina de vapor, impulsó a la humanidad hasta nuestro espectacular grado de desarrollo actual. Pero el vapor no es un producto que se compre por sacos en el mercado o en frascos en la farmacia. El vapor de agua es un medio para canalizar enormes cantidades de energía en volúmenes relativamente pequeños. Por lo tanto es un potente medio intrínsecamente muy explosivo. Este aspecto, a través de la ingeniería de diseño primero, y después de la ingeniería forense estudiando innumerables fatales y catastróficos accidentes, a lo largo de los alrededor de 200 años de desarrollo del vapor, han dejado tanto conocimiento en tantos campos que actualmente utilizar el vapor es seguro, confiable y eficiente. Y esto es particularmente cierto para las humildes ollas de presión domésticas. Así, estas ollas están diseñadas para que la presión en su interior nunca pueda aumentar más allá de una atmósfera, o un bar, y hay una poderosa razón para ello que es la seguridad. A pesar del relativamente pequeño tamaño de una olla de presión doméstica, la presión de vapor de hasta una atmósfera acumulada en su volumen contendría suficiente energía para ocasionar una ruidosa o incluso preocupante explosión. Por ese motivo las ollas de presión se fabrican con acero con espesores varias veces superior a los requerimientos de diseño, y para soportar una vida de fatiga por los ciclos de presión y térmicos. Mecanismos de seguridad para impedir la apertura de la tapa si la olla está bajo presión, y válvulas redundantes que descargan cualquier exceso de presión imprevisto. Las ollas de presión llevan, normalmente en la tapa, una válvula cuya función es liberar vapor para mantener estable y constante la presión de operación, responsable de que se alcance la correspondiente temperatura de cocinado. Adicionalmente llevan, también en la tapa, al menos otra válvula tarada por encima del valor de presión de la anterior, y cuya función de seguridad es liberar cualquier exceso de presión para impedir eventuales explosiones. La redundancia se consigue por el escalonado del tarado de presiones entre ambas válvulas. La magia de la presión dentro de estas ollas ocurre gracias al funcionamiento de la válvula de operación, y por eso vale la pena explicar cómo ocurre esa magia. Pero antes hay que distinguir que existen ollas tanto de primera como de segunda generación, y la diferencia no radica en el tipo de cierre de la tapa, sino precisamente en el tipo de válvula de operación. Las de primera generación operan con válvulas de rotor, y las de segunda con válvulas de muelle, o resorte. La válvula de rotor, inglés jiggle valve, consta de dos elementos principales, la boquilla y el rotor. La boquilla es el tubito metálico que atraviesa la tapa y cuyo calibrado diámetro limita el escape del vapor, y sobre el que se encaja el rotor. El peso del rotor también es calibrado para limitar el escape de vapor y así mantener la presión dentro de la olla. Si a la boquilla no se le coloca el rotor, el vapor escaparía como un peligroso chorro fino y concentrado capaz de ocasionar quemaduras. El conjunto boquilla y rotor están diseñados para que este último rote y se bambolee, con el propósito de dispersar y enfriar como nube ese fino chorro para minimizar riesgos. Las más antiguas ollas de primera generación, que eran vendidas con un único rotor, solo pueden cocinar a una única temperatura determinada por la presión causada por el peso de dicho rotor.
Algunos modelos de ollas a presión de primera generación venían con varios rotores tarados a distintos pesos, o con un peso desplazable permitiendo escoger la presión, y por ende la temperatura de cocción según el tipo de alimento. Muchas de las ollas de segunda generación vienen con un selector con varias posiciones que cambian la fuerza sobre el muelle de la válvula de operación, y esta acción es equivalente a cambiar el peso del rotor en las ollas de primera generación. Cuando el proceso de cocción ha terminado y se deja de suministrar calor a la olla, su temperatura y la del contenido comenzarán a bajar hasta llegar a la temperatura ambiente. El descenso de la temperatura causa el descenso de la presión interna, lo que a temperatura ambiente dejaría al vacío el contenido de la olla, por lo que ésta no podría destaparse. Este inconveniente jamás es percibido, debido a que ambas, válvulas de rotor o de muelle, permiten la entrada de aire a la olla al bajar la presión, y a temperatura ambiente ya se puede destapar la olla. De hecho, si las válvulas no permitieran la entrada de aire después de la cocción, el alimento quedaría dentro de la olla cocinado y al vacío, por lo que podría durar inalterado en esas condiciones una larga temporada, incluso sin refrigeración. El manual suministrado por el fabricante trae las instrucciones para el usuario necesarias para la revisión y mantenimiento de las válvulas, sellos, etc. que garantizan una larga vida de uso seguro y satisfactorio de la olla de presión.